Ya. Comenzamos entonces. Me pierdo un poco, pero hicimos una clase de repaso sobre Lagrange, ¿cierto? La última clase. Sí, ya. Si me contestan, yo feliz. Creo que hice, sí, Estoy revisando números. hice un ejercicio completo, ¿cierto? Sí. Y vimos cuándo era máximo, cuándo era mínimo, y uno era de Lagrange. Perfecto. Comenzamos entonces con materia nueva y vamos a comenzar revisando integrales. ¿Ya? Nosotros hemos visto hasta el momento, ustedes conocen 3 tipos de funciones. Partimos con funciones, bueno, ustedes en cálculo 1, matemática, cálculo diferencial y cálculo integral, pero en funciones reales, que son las clásicas funciones. Voy a dar una hojita. Ya. Que son las clásicas funciones de esta forma. Ustedes vieron en cálculo diferencial, por ejemplo. En cálculo diferencial y en cálculo integral, vieron ecuaciones de esta forma. Una función que toma un valor en los reales, está contenido en los reales, y me obtengo otro valor en B que también está contenido en los reales. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado más 1. Esa es una función real, ¿sí? Es una función real, toma un valor y me retorna otro valor. ¿Ya? Ustedes este tipo de funciones, que es una función real, a esta función ustedes saben calcularle las derivadas, las saben integrar y un montón de otras propiedades. ¿Sí? Luego, nosotros aquí en cálculo vectorial comenzamos con las primeras funciones que estudiamos, fue funciones vectoriales, que es cualquier función f que va de un real, pero ahora va a un espacio B que está contenido en Rn. ¿Sí? Como por ejemplo la función f de t igual a t cuadrado más 1, coseno de t. Esta es una función vectorial. A esta función nosotros aprendimos a calcularle los límites, la derivamos, la integramos, en fin, ¿ya? Todo eso hicimos con ese tipo de función. Luego, vimos otro tipo de funciones, que son las funciones de varias variables, que ahora van de Rn a R. ¿Sí? Van de Rn a R, como por ejemplo f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Y estas que son funciones de varias variables, ¿sí? Y estas son funciones de varias variables. A estas funciones nosotros aprendimos a derivarlas, ¿sí? Calculamos límite, continuidad, las derivamos. No aprendimos a calcularle integrales a estas funciones, básicamente porque la pandemia no permite que uno pueda hacer la misma clase que hacía antes. La concentración de ustedes es mucho menor, una clase online versus una clase presencial. ¿Ya? Yo espero que el otro semestre, ya volviendo a clases normales, los estudiantes que tomen cálculo vectorial aprendan a resolver integrales de funciones de varias variables. Y ahora vamos a ver un nuevo tipo de funciones, ¿sí? Que se llaman campos vectoriales. Entonces vamos a ver una función que en este caso va de un conjunto que está contenido en Rn, ¿sí? Y va a otro conjunto que también está contenido en Rn.
Entonces, hemos visto distintos tipos de funciones. Estas funciones se llaman campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, ustedes partieron viendo funciones que van de R a R, después funciones que van de R a Rn, después funciones que van de Rn a R, para ahora terminar viendo funciones que van de Rn a Rn. ¿Tienes alguna idea de cómo podrían ser estas funciones, por ejemplo, Daniel? Una función que va de Rn a Rn, ¿tienes alguna idea de cómo podría ser? Tendría que devolver un vector, algo así. Y hay que devolver un vector, perfecto. Toma un vector, ¿sí? Y me entrega otro vector. Algo así, por ejemplo, ¿sí? Toma un vector y me entrega otro vector. Esa es una función que se llama campo vectorial. Cada una de las funciones tiene aplicaciones distintas. Nosotros hemos visto que con las funciones de varias variables podemos modelar situaciones como, por ejemplo, la temperatura, el costo de cierto producto. Los campos vectoriales se utilizan mucho en fluidos y en termodinámica para modelar el flujo de un fluido. ¿Sí? El comportamiento de un fluido lo puedo revisar por medio de campos vectoriales. Entonces, vamos a comenzar con campos vectoriales. Como ha sido la tónica del curso, voy a partir con los campos vectoriales de R2 y después vamos a pasar a campos vectoriales de R3. Entonces, tengo un lag, ahí sí. Definición. Sean M y N funciones de dos variables definidas en una región R del plano. Se llama campo de vectores en R a cualquier función f definida como f de x, y igual a m y tongo más n j tongo. La f está en negrita porque la función f es un vector, ¿sí? Es un campo vectorial. El campo vectorial entonces, el i tongo y el j tongo, i tongo es 1,0, j tongo es 0,1. Además, si tengo m, n y p, funciones de tres variables definidas en una región Q del espacio, se llama campo de vectores en Q a cualquier función f definida por m de i tongo más n por j tongo más p por k tongo. En general, una función que va de Rn a Rn se llama campo vectorial en Rn. Veamos algunos ejemplos de campos vectoriales. Este es el primer campo vectorial. F de x, y, z. Este es un campo vectorial ¿en qué espacio? ¿R2 o R3? En R3, ¿o no? En R3, ¿cierto? Perfecto. Entonces voy a copiar aquí un poquito de hoja. Este es un campo vectorial en R3. Ya. En R3 yo puedo identificar la función m que depende de x, de y y de z. ¿Quién es m que depende de x, de y, de z? ¿Me cayó internet? No. Ya. No, profe. Ya. ¿Quién es m que depende de x, de y, de z? Una de las funciones. Ya, pero ¿cuál? Fíjate acá. ¿Quién es m? M es y. Ah, alegría. ¿Sí? M es y. N de x, y, z. En este caso es menos x. ¿Sí? Y P de x, y, z va a ser z. Voy a usar ese color, así que voy a usar este. Va a ser en este caso z. Perfecto. La gráfica de un campo vectorial en este caso. ¿Cuánto vale f de 1,1,1?
Vale, ¿cuánto vale f de 1,1,1? Entonces va a ser lo mismo, Vane. Ya, Mauricio, ¿cuánto vale f de 1,1,1? Salva a la Vane que tiene mal internet como siempre. No está, ya, Fabián. Perfecto, 1 menos 1, 1, ¿cierto? Porque tal cual decía el Daniel al principio, a ese punto le estoy asignando un vector. 1, menos 1,1. Esa sería la imagen. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo voy a graficar esto? Lo que uno hace es graficar el inicio de la flecha y el fin de la flecha. En 3D es un poco complejo, pero lo voy a hacer en 2D. ¿Ya? Veamos un ejemplo en 2D. Este campo vectorial es un campo en R2. Perfecto. ¿Cuánto vale m de x, y? En este caso. Y. Y. ¿Cuánto vale n de x, y? X. Menos x. ¿Sí? En este caso es menos x. Ok. Entonces, ¿cuánto vale f de 0,1? Uno positivo. No, es un vector. Entonces, 1,0. Ah, ¿Sí? Ok, voy a copiar aquí, voy a pegar la imagen y voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo para que el gráfico me quede perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a graficar aquí el eje X. Voy a graficar aquí el eje X y acá el eje Y. Ya. Quiere decir que en el punto 0,1, que es este punto de acá, ¿sí? Hay un vector en la dirección 1, 0. La dirección 1, 0 es 1 hacia la izquierda. Ese es el vector. Entonces uno grafica de cierta manera el inicio de la flecha, ¿sí? Y la flecha. En el punto, ¿cuánto vale f de 2, menos 1? Menos 1,2. Menos 1,2, Fabián, porque fíjate que el y vale menos 1 y el x vale 2, entonces menos 1, menos 2. ¿Sí, Bastián? Ya, eso quiere Sí, decir perfecto. que en el 2, menos 1, que el 2, menos 1 está acá, en ese punto tengo que hacer una flecha que vaya en la dirección menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Una flechita que va hacia acá. Generalmente uno grafica, ¿sí?, la flecha con tamaño 1. ¿Sí? Y así voy con cada punto. No sé, en el punto F de 0,0, esto es 0,0. Entonces en ese punto no hay flecha y solo hay un punto. En el punto F de menos 1,0, esto es 0,1. Entonces en el menos 1,0, que es ese punto, tengo que graficar una flecha que apunta en la dirección 0,1. O sea que una flecha que va hacia arriba. ¿Ya? Y así voy graficando mi campo vectorial. Si ustedes lo hacen detalladamente, el campo vectorial debería quedar más o menos así. Este es un gráfico donde las flechas están mucho mejor dibujadas, eso sí. ¿Cuál es la utilidad que tiene un campo vectorial? En un campo vectorial yo me puedo parar en un punto. Imagínense que este es un campo y yo dejo una partícula acá. ¿En qué dirección se mueve la partícula? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. La partícula debiera moverse en la misma dirección del campo, ¿cierto? Si es que no ejerce ningún otro tipo de fuerza. Perfecto.
Entonces, vamos a definir ahora lo que son las líneas de campo. ¿Vamos bien hasta acá? Fabián, Bastián. Sí, profe. Ya, perfecto. Para un campo vectorial de R2, se define una línea de campo como una curva de R2, cuya propiedad es que en cada punto de ella su tangente va en dirección del campo F. Considera el campo vectorial que tenemos acá. Este es un campo vectorial de R2. ¿Sí? Ya, ese es un campo vectorial de R2. Ok, ¿cuánto vale m de x, y para este campo vectorial? ¿Cuánto vale el X. m? Vale x, perfecto. Yo me afé a la x. M vale x y n de x, y vale y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una línea de campo? Una línea de campo tiene la propiedad de que en cada punto de la línea de campo va en dirección tangente al campo. Voy a volver al gráfico anterior. Esta sería una línea de campo. Porque, o sea, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sería una línea de campo esa? En cada punto es tangente a la dirección del campo. ¿O en qué punto es tangente? Le voy a llamar a este punto P y a este punto Q. ¿Es tangente esa línea de campo al campo vectorial en todo punto? Sí, no. No vale. En este punto, en el punto Q, la línea de campo no es tangente. Porque en el punto Q, la línea de campo roja corta a las líneas azules. Por lo tanto, no es tangente en ese punto. En el punto P sí es tangente. Pero la definición es que tiene que ser tangente, ¿sí?, en cualquier dirección del campo F. Entonces, para este ejemplo de acá, esta línea de campo es una línea de campo tangente. Esa de ahí, por ejemplo. No corta nunca a las líneas de campo. Por eso, para este ejemplo, se dice que las líneas de campo van a ser rectas, ¿sí?, que tienen igual, que todas pasan por el 0,0, son rectas dependiente m por x. Para este ejemplo de acá, ¿cuáles serían las líneas de campo? ¿Qué forma tienen las líneas de campo? Primero, ¿qué forma tienen las líneas de campo? En este caso, las líneas de campo, yo pensé que se notaba, pero son círculos, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, las líneas de campo son de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esas van a ser las líneas de campo. ¿Sí? Tienen esa forma. Son cualquier círculo centrado en el 0,0 y de radio r. Esas van a ser, en este caso, las líneas de campo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Observación. Para un campo de dos variables, una línea de campo es una curva cuyo punto x, y tiene por derivada la pendiente donde está f, es decir, la pendiente de la línea de campo va a ser n dividido en m. De modo que si y es igual a y de x, en la ecuación de la línea de campo,
se debe tener esto. Por lo tanto, si yo no soy tan bueno para encontrar líneas de campo, tendría que resolver siempre ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, voy a poder encontrar una línea de campo. Ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a resolver. Considere el campo vectorial F, ¿sí? Determine. Profe, ¿se podría devolver un poquito, por Sí, favor? obvio. Copia nomás. Me avisa cuando estés listo, Bastián. Ya, profe, ahora sí. Gracias. Ya. Entonces, veamos este campo vectorial. Tengo un campo vectorial en R2. Entonces, F, voy a tratar de hacer negrita, es un campo vectorial en R2. Por lo tanto, la pendiente de las líneas de campo son I' y era M dividido en N. M, ¿cuánto vale M en este caso? ¿Y cuánto vale Menos sí. M menos I? Perfecto. Y N es X. X. Entonces, las líneas de campo son M dividido en N, menos I dividido en X. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Me va a quedar, por lo tanto, de I a de X igual a menos I dividido en X. Entonces, de I partido en I es igual a menos de X partido en X. Integro ambos lados de la igualdad y me va a quedar que el logaritmo de I es igual a menos logaritmo de X más C. Voy a aplicar la exponencial para eliminar los logaritmos y me va a quedar Euler elevado al logaritmo de I igual a Euler menos logaritmo de X más C. Acá el Euler se va con el logaritmo y me queda I. Acá en cambio me queda Euler menos logaritmo de X por Euler elevado a C. Esto es I igual a Euler logaritmo de X elevado a menos 1 por C. Y nuevamente se va el Euler con el logaritmo y me queda que I es igual a 1 partido en X por C. Entonces I es igual a C partido en X. ¿Sí? ¿Cómo son esas líneas? Voy a graficar esa línea. ¿Sí? Y si no me equivoco, son líneas de esta manera.
¿Ya? Y esas serían las líneas de campo, entonces. Siempre puedo encontrar las líneas de campo. Las líneas de campo me permiten tener una idea de cómo va a ser mi campo vectorial. Les doy unos minutos para que copien y continuamos. Revisar. Ah, acá parece que tengo un error. En una parte dice que la pendiente es n partido en m y después dice m partido en n. Profe, ¿qué materia va a entrar en el recuperativo? Mm, Extremos con y sin restricciones. Y esto. Ya. Ya, pero es que aquí tengo un... Me tinca. Que tengo un pequeño error porque... En alguna parte, fíjense que acá dice que es n partido en m. Y después dice m partido en n. Entonces estoy corroborando eso para continuar. Acá creo que es el error. Esto debería ser n partido en m. ¿Sí? N partido en m. Entonces acá esto es al revés, x partido en y. Y voy a borrar todo lo que tengo abajo. Ahí sí. Sigue siendo una ecuación de ese tipo y aquí voy a resolverla. Profe, ¿por qué queda negativo arriba? Da lo mismo, Y el... podría haber sido abajo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces me va a quedar x partido menos y. Entonces me queda y por di igual a x por dx. Integro ambos lados. Me queda la integral de y por di menos la integral de x por dx. Me queda menos y cuadrado partido en 2 más, perdón, igual a x cuadrado partido en 2 más c. Me queda, voy a multiplicar todo por, no, voy a pasar este término para el otro lado. Me queda que esto es c igual a x cuadrado partido en 2 más y cuadrado partido en 2. Y voy a multiplicar todo por 2. Así que eso es 2c, ¿sí? Igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto es un círculo de radio, centrado en 0,0. Un círculo centrado en el 0,0. ¿Sí? Ok. Y con eso yo puedo tratar de graficar mi campo vectorial. Entonces ahora yo sé que si quiero graficar el campo vectorial me voy a guiar con respecto a las líneas de campo para graficar. Esto quiere decir que las líneas de este campo son estas que están acá. ¿Sí? Esas son las líneas del campo vectorial.
Profe, entonces para el ejercicio así vamos a tener que derivar primero y después integrar. Sí, porque ustedes siempre pueden, para graficar un campo vectorial, siempre necesitan conocer las líneas de campo. Para resolver las líneas de campo van a tener que resolver una ecuación diferencial y luego graficar. Me dejo ahí un minuto para que copien y continúen. Me dice Bastián cuando esté listo. Yo ya estaba listo, profe. Iba copiando junto con usted. Ya, perfecto. Ahora, en campos vectoriales también voy a relacionar los campos vectoriales con el gradiente. El gradiente de una función de varias variables es un campo vectorial. Por ejemplo, consideremos la función de varias variables que está acá. Esta función de varias variables. Grafiquemos el campo vectorial de esa función. Entonces, el gradiente de f de x, y, ¿cuál era? El gradiente de f era la derivada de f con respecto a x, como la derivada de f con respecto a y. ¿Cuál era el campo vectorial entonces? Fabián, ¿cuál es el campo vectorial? Si el gradiente siempre es un campo vectorial, ¿cuál sería el campo vectorial en este caso? Bastián.